Buenas tardes, hermanos y hermanas y demás simpatizantes de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Hoy presentamos el texto del maestro Israel Rojas Romero, Sentido Ideal de la Vida, el capítulo relacionado con el reino vegetal. Muchas gracias. Entonces, observemos y escuchemos en silencio. La vida duerme en el mineral, despierta en las plantas, desarrolla emociones el mundo animal y conciencia en el ser humano, haciendo una trama de interrelaciones comúnmente llamada la telaraña de la vida o la matriz en el universo, en donde el reino vegetal es la fuente de producción de alimentos, oxígeno y medicinas para sostener la vida. Como bien notamos, el mundo de las plantas es muy variado. Muchos conocemos la gran belleza de plantas con flores denominadas fanerógamas, que son las más evolucionadas. Dentro de estas están las que tienen las semillas sueltas, desnudas, como pinos y cipreses, denominadas gimnospermas, y las angiospermas, que son las plantas que tienen las flores bien complejas y producen frutos. Allí están los cactos, el tomillo, la rosa, y también tenemos plantas sin flores, que son las que van naciendo alrededor de las piedras, alrededor de los sitios húmedos, se denominan criptógamas. Ellas son los helechos, los musgos, las hepáticas. La madre naturaleza o Pachamama es la personificación de la tierra y las fuerzas naturales. Las hadas también representan la energía elemental y están estrechamente vinculadas a la naturaleza. Son espíritus de la naturaleza o semidiosas que dan vida a la endoconciencia de las plantas. Las personas de sensibilidad consciente construyen casas de hadas en su jardín para que los espíritus de la naturaleza dejen ofrendas de esperanza y ayuden allí a las plantas a crecer. Como una hada, Campanita, siendo un ser elemental de la naturaleza, puede volar y producir magia que permite a otros volar. Ella es una reparadora y regeneradora, lo que significa que es capaz de dar vida en el mundo vegetal. En vía de evolución, actúa como un mediador que integra la matriz terrestre con el éter o mundo sutil y permite la evolución de las plantas, como nos lo anota el maestro Ragosini. Las plantas están en vía de evolución y sus orígenes con fósiles vivientes se remontan a más de 6.000 años de existencia. En la barra de abajo tenemos de 4.000 años antes de Cristo. Las plantas más antiguas eran las algas verdes, algas ancestrales que eran capaces de ir tomando la energía del sol, autótrofas, y de allí fueron evolucionando las rutas de plantas, comenzando a tener en cuenta la protección de su embrión para mantener la especie, el desarrollo de estomas para conectar con la cantidad de agua, de luz, oxígeno, aire, y en forma de rocío mantener la vitalidad de los sistemas. El tejido vascular, que es el que permite de verdad que la planta transporte las sustancias que produce a nivel líquido en forma relacionada con la fotosíntesis y con la absorción. Hay megafilos que van permitiendo la evolución de los helechos, la producción ya de la base de la construcción del mundo, que son las semillas en formas sin cubierta, que son las gimnospermas, y ya las flores adelantadas, que tienen un endospermo y una doble fecundación, que se denominan ya las angiospermas. La energía viviente o luz astral universal permite la evolución de la endoconciencia en los diferentes grupos de plantas. En el reino vegetal hay una involución y una evolución. La involución es la penetración del germen de la materia terrestre y luego el trabajo de alargar sus raíces y profundizar en el vientre de la madre tierra para absorber la humedad. Aquí tenemos
cómo los pelos absorbentes van absorbiendo la humedad. El agua, que es el gran disolvente universal, que es la que le permite transformar las sales y vincularlas así a la estructura de su naturaleza para crecer, produciendo luego brotes, ramas, flores y frutos para perpetuar el proceso de la evolución de la vida y de la forma a través del tiempo y del espacio. Las plantas tienen sus formas anatómicas muy bien diferenciadas. Todos conocemos la raíz, el tallo, la hoja, las flores y los frutos. Dice el maestro, las plantas y las flores nos envían mensajes permanentemente con su olor, sus formas, su color, sus ciclos de crecimiento, su sabor e incluso por medio de los animales que atraen o repelen. Las plantas pueden salvar vidas y pueden arrebatarlas con la misma rapidez. Pueden bendecirnos con la abundancia, también pueden ser amigas y sistemas de apoyo, fuentes de inspiración y un lenguaje que usamos para comunicarnos con los demás. Entonces, la raíz como tal comunica con la matriz del suelo, con otras plantas, formando todo un entretejido que por el momento no podemos ver y allí se van desarrollando vasos conductores para llevar agua a todos los sistemas de la planta por el sistema denominado del xilema. Asimismo, en el corte transversal del tallo vemos cómo hay una serie de vasos continuos que están desarrollando allí el xilema y otros que llevan la savia elaborado que se denomina el floema. Estos son vasos conductores que relacionan la planta con el alma, con el éter y con la luz solar. Las hojas encontramos, como vemos, los estomas, donde entra y sale el agua, el gas carbónico y muchas veces vemos gotas de rocío en vez de las hojas. O sea que la hoja tiene sus vasos conductores y aquí tejido de parénquima donde anidan múltiples unidades capaces de realizar la fotosíntesis, denominados los cloroplastos. La relación planta-suelo. El vegetal para vivir y medrar hunde sus raíces en el humus o gluten del reino mineral para extraer del suelo la sustancia que le permitirá estructurar sus formas y proliferar. La planta como tal se adentra sus raíces dentro del manto, dentro de la capa intermedia y sigue allí manteniendo las diferentes capas del suelo. Debemos rendir culto al reino vegetal porque él es realmente las mamilas, cuya ubre es la tierra y que a través de aquellas los animales y hombres lactan, derivando el alimento de la madre común. La nutrición mineral. Como vemos, la planta es capaz de tener mecanismos para absorber el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, existiendo unos macronutrientes y otros pequeñitos micronutrientes. La planta absorbe razas de hierro, zinc, manganeso, molibdeno, boro, todos estos porque posee estos pelos absorbentes que van pasando a la raíz y a la planta. Es una nutrición maravillosa. ¿Qué mutación tan prodigiosa se verifica entre los reinos? Pues unos a otros se proporcionan nutrición y se sirven leal y desinteresadamente con total ausencia de egoísmo. Solo el hombre con su personalismo altera el ritmo natural de la vida. El día que la humanidad en el proceso de evolución se haga consciente, devolverá deliberadamente a la madre tierra las semillas y estacas de los árboles que haya utilizado para que en el proceso sin fin, en el ciclo de la evolución de la vida y de la forma, no alteren su maravillosa marcha. Al observar las hojas, en los tallos y las hojas de las plantas se manifiesta el movimiento de la luz astral universal todo el tiempo, el cual actúa muy lentamente y por eso nosotros no podemos percibirlo.
Siempre están buscando la luz del sol porque sin luz la fotosíntesis no podría realizarse. Como apreciamos, los bordes de las hojas y la dirección de sus nervaduras se permite reconocer el nivel evolutivo de cada una de las plantas y el grupo a la cual pertenecen. Al respirar, las plantas dejan libre oxígeno para purificar el aire de los espacios donde habitamos, estableciendo una interrelación pránica entre el ser humano, la planta, la energía y el alma del mundo. Miren en la imagen la cantidad y variedad de plantas que podemos encontrar, de hojas que podemos encontrar en la naturaleza. Las que tienen las nervaduras paralelas pertenecen a las plantas monocotiledóneas y las más adelantadas poseen una red de nervaduras ya semejando ya una red nerviosa que se denominan las plantas de nervaduras reticulares o dicotiledóneas. La fotosíntesis. En la fotosíntesis se transforma la energía lumínica en energía química. Esta energía está presente en los almidones, la glucosa, las celulosas, de tal forma que todos los rayos de luz son absorbidos en la parte de la luz blanca. Algunos se reflejan y otros se refractan. La clorofila es capaz de utilizar la luz verde, servir como agente base para la producción de la glucosa que luego se transforma en almidón y nos deja libre oxígeno, existiendo así la reacción máxima de la naturaleza y del mundo viviente, que es la reacción de transformación de esa energía lumínica en el alimento para todo el sistema. El reino vegetal es el reino de la vida para todos los seres, pues convierte esas energías del cosmos y de la madre tierra en sustancia nutritiva y por lo tanto viviente. El árbol es el mediador entre la tierra y la atmósfera. El árbol fija de la atmósfera el oxígeno para entregarlo al reino vegetal. Deriva del reino animal el dióxido de carbono para fortificar su naturaleza y un día lo regresará a la naturaleza convertido en humus para nutrir de nuevo a la madre de todos los seres. Donde no hay vegetación, no reptan ofidios, no hay cuadrúpedos ni aves, donde hay vegetación abundan los seres vivientes. Hay una maravillosa comunión de singular y desinteresado servicio entre el reino vegetal y el reino animal, pues en vegetales no pueden nutrirse los animales y sin animales las plantas tampoco pueden sobrevivir porque no hay suficiente humus para fructificar. La vida y la evolución de las plantas está siempre presente y lo podemos observar en la sucesión biológica. Al observar una piedra en el camino, vemos que la vida se inicia con la humedad, en donde habitan los primeros representantes de la endoconsciencia, como decíamos, que son las algas verdes. Estas son talófitas, representadas también en los hongos y los líquenes. El líquen es una simbiosis de cooperación mutua entre un hongo y un alma. Es común ver los líquenes alrededor de los troncos y allí la vida va comenzando, extendiéndose y en sitios donde no hay contaminación, el líquen verde se forma como una base en la sucesión biológica para que allí lleguen plantas, animales y otras especies y comience así formas de sucesiones biológicas. El líquen, como vemos, es base de la unidad biológica. Es una planta de reproducción oculta. No tiene semillas, sino esporas, o también se reproduce en forma vegetativa. Y está así demostrando ese inicio de la evolución. Como decíamos, duerme en el mineral y despierta en el vegetal. Esa simbiosis hongo-alga nos va produciendo los líquenes. Las hepáticas y los musgos también son muy comunes alrededor de piedras y sitios húmedos. Estas continúan en la sucesión biológica, demostrando ya
la aparición de órganos diferenciados para generar nuevas especies donde la dualidad está presente en los arquegonios femeninos o los anteridios de las plantas. Entonces allí un líquen desarrolla estructuras gametófitas donde va a haber anteridios y arquegonios capaces de fecundar y formar un cigoto. Ese cigoto recupera su número de cromosomas para producir luego muchas esporas que germinan y así se aumentan todas esas capas que todos conocemos de líquenes presentes en el suelo. Los helechos criptómagas vasculares o pteridófitas son plantas que van apareciendo en la sucesión biológica. Muy conocido de todos son los helechos que pueden crecer 3, 4 metros y que mantienen la humedad de los lugares. Estas hojas provienen en sí ya de un rizoma que van creciendo y en el en vez de las hojas se producen los soros, pequeñas manchitas que allí se ven y dentro de ellas se van desarrollando las esporas. Estas esporas al caer en la humedad reproducen y forman nuevas planticas que van a desarrollar la parte sexuada de la planta. Esta parte sexuada, femenina y masculina, se fecunda para dar origen ya a nuevas plantas, que es un esporofito joven de donde van a crecer nuevas plantas. El helecho es una forma base de entender cómo las plantas van evolucionando en los diferentes lugares. En esa evolución de las plantas tenemos la importancia de las fanerógamas. Estas fanerógamas son, como decíamos, plantas con flores. Esas flores son el punto de especial concentración de la energía más sutil, donde se hiciera más visible el éter, el aire alto, puro y brillante que respiran los dioses, alma del mundo y fuente de toda la vida, según los antiguos griegos, como lo sugiere la intensidad del perfume y el colorido que se aprecia en ellas. Entonces, las plantas con flores en inicio de evolución están las gimnospermas, como los pinos, que producen conos con semillas aladas y desnudas que caen al suelo y regeneran los bosques, grandes bosques de coníferas, para mantener así el suelo y la vida de las aves del lugar. Las angiospermas más evolucionadas tienen flores con sépalos y pétalos que protegen los órganos sublimes de la germinación. Dentro de las angiospermas están las monocotiledonias, que poseen un embrión con un solo cotiledón que almacena aceite y almidón en sus hojas con nervaduras paralelas, como lo vemos, por ejemplo, en la planta de maíz. Y las dicotiledonias son hojas con hojas de nervaduras reticuladas con semillas de 2 cotiledones, donde hay minerales y nutrientes variados, como lo vemos en las semillas de frijol. Las flores como tal provienen de yemas florales que desarrollan y expresan la máxima belleza de la energía universal, en donde se hace culto a la divina energía de la generación, en donde hay un gran receptáculo que expresa devoción divina a la energía de la dualidad femenina y masculina. Entonces, si miramos las flores, vemos que tiene una base, una estructura base o receptáculo donde se van a desarrollar pequeñas hojitas que son los sépalos que van a proteger este cáliz sagrado. Alrededor de ella se van formando las partes vistosas para atraer los insectos, para la polinización, para dar belleza a los campos que son los pétalos. Y en el centro tenemos las formaciones de las anteras que producen los granos de polen que vuelan por los aires para ir a fecundar a las plantas, llevan la información masculina y también se encuentra allí el gineceo, la parte femenina, con el ovario y los óvulos intrínsecos. Entonces, toda planta lleva los órganos base de la generación. Toda florecita la miramos
en pequeño y vemos la belleza de la naturaleza donde la dualidad está siempre presente. Es sorprendente ver la variedad de formas, tamaños de todas las flores. Algunas aparecen solitarias, otras formando macetas de flores, inflorescencias, como se ven las hortensias, el sauco, las palmas. Las importantes sirven para que las plantas puedan reproducir. El sagrado poder de la generación está presente en la flor. Ese sagrado poder de la semilla se representa en el androceo o estambres de la flor. La energía masculina se caracteriza por opcionar, dar, hacer, sembrar y motivar. Impulsa hacia afuera, conquista, busca, va. De aspecto racional, es la fuerza que toma decisiones. Se lo focaliza en la supervivencia, en todo aquello del mundo material que necesitamos para vivir. Entonces, aquí tenemos el androceo con sus anteras y la gran cantidad de granos de polen almacenados en una teca. El santo grial corresponde a las formas perfectas del cáliz que guarda la semilla pura o pistilo de la flor. La energía femenina está relacionada con la intuición, lo espiritual, todo aquello que escapa al mundo físico. Es desear, ser, gestar, atraer, inspirar. Eso que sentimos en nuestro interior se caracteriza por ser una energía de calma, nutricia, seductora y receptiva. Por eso el pistilo tiene allá su rudimento seminal en desarrollo. El ovario madura para dar luego los nuevos frutos. Aquí tenemos que el sagrado acto que le da formación a las flores se implica dentro de la geometría sagrada que se demuestra en la perfección de la vida. Entonces, en una planta de alta evolución como la rosa, vemos cómo todos sus pétalos van en interrelación para que reciban la luz, energía, el agua, la luz y mantener la belleza de la rosa. En la belleza acá de las orquídeas tenemos pétalos muy especializados y uno de ellos, como la cuna de Venus, forma como una camita donde el embrión anida para reproducir nuevas semillas. Por eso las orquídeas están entre los grupos de plantas más evolucionadas. Esa reproducción de las plantas, como vemos, tiene varios momentos. Germinan, van creciendo y luego viene la parte de la floración. Las flores desarrollan sus órganos sexuados internamente y viene la polinización. La abejita lleva los granos de polen para poder producir ese proceso y poder llegar ahora a fecundar. En esa fecundación se ejerce una doble fecundación, uno para dar el embrión y otra para dar los nutrientes. Todos estos logran el proceso de fructificación, donde la semilla se desarrolla dentro de una vaina, en este caso, o en un pericarpio, y de allí van saliendo las diferentes semillas que de nuevo caen al suelo para volver a crecer. Es un proceso de una perfección única que nos explica esas maravillas de la naturaleza. La gran sabiduría Rosacruz nos enseña, bello es el cáliz de la flor, pero más maravilloso es el germen que guarda el espíritu de la vida universal, el lobo solar, el que se crucifica en divino sacrificio para hacer posible la multiplicación de la forma y de la vida, donde alienta el espíritu universal. Ragosini. Todos los seres de la naturaleza cooperan en el sagrado arte de la polinización y expansión de las semillas, construyendo la armonía en los ecosistemas. Entonces, en el aire tenemos que las semillas viajan como en el diente de león para llegar a poblar completamente los potreros. Es una planta muy común, medicinal de nuestro medio. Esas semillas también bajan en el agua, como lo podemos observar en el desarrollo de los lotos,
que tienen propulsiones para ir recorriendo los espacios acuáticos e ir aumentando las plantas allí. El insecto también poliniza con esas formaciones básicas que tiene de sus antenas, recoge el sagrado polen, lo convierte en miel, existiendo así una cooperación perfecta en la polinización. Igualmente tenemos el ave que se regocija retomando de allí ese divino néctar para mantener y darnos la belleza de nuestros campos. Y hoy en día, como faltan las abejitas, las aves, se han creado mecanismos de recoger polen por la mañana y trasladarlo en la noche a las plantas femeninas, haciendo una reproducción cruzada, pero en forma artificial. Como vemos, el proceso de fecundación de plantas es el más grande misterio de la naturaleza. Subyace en esa conciencia interna, en el endoconsciente, que es el maestro arquitecto que orienta y dirige el movimiento celular de los seres para que se produzcan estos o aquellos efectos. El endoconsciente duerme en el mineral, despierta en el vegetal, se mueve en el animal, siente y piensa en el hombre común, sabe y comprende en el superhombre y es conciencia cósmica en el adepto. La ley universal de evolución e involución para luego evolucionar, nos permite interpretar el sentido del famoso sello de Salomón, el que está tomando geométricamente por el doble triángulo, penetrando el vértice que va hacia la Tierra hasta la esencia de la misma de materia para derivar la energía que ha de permitir evolucionar en proceso de crecimiento, multiplicando en progresión geométrica sus células que convierten la semilla de la vida en órganos y sistemas. Entonces, el inicio comienza por el cigoto, produce la vesícula Piscis de 2, luego regenera, ya apareciendo el trípode de la vida, continúa esa evolución para ir a comenzar a formar la flor de la vida y la semilla de la vida. Esa semilla de la vida desarrolla con interrelaciones semejantes a la elipse, formando complejos del número phi, y así tenemos una rosa que con su belleza nos demuestra ese ángulo áureo presente en todas las flores. En la fructificación de la planta se generan las semillas. Entonces ya decíamos, se fecunda la flor, vienen las semillas y estas semillas van a producir ese embrión que va dando la flor de la vida. Las formas geométricas están reguladas por las leyes cósmicas y la inteligencia divina que se crean en el astral superior o gran agente mágico o idea perfecta, entendida desde Platón como el mundo de las ideas y como esencia de la sustancia material en el plano físico. El mago que posee la sabiduría y la preparación virtuosa puede lograr coparticipar en esta sustancia o idea con el creador. En este proceso de forma elíptica e interacción, el número phi se genera la semilla de la vida. Esta está presente como número phi en las acomodaciones, como vemos en las piñas, las margaritas, los diferentes pinos, las diferentes formas vivientes. Como vemos, la semilla de la vida es un símbolo de gran importancia espiritual y religioso. Las religiones antiguas utilizaron una forma con 7 círculos para crear lo que ellos llaman la semilla de la vida. Cuando se multiplica y se hace el extrapolado, actúa como un componente básico del diseño de la flor de la vida, la cual ha sido considerada como el modelo del universo, que contiene la base para el diseño de cada átomo, las estructuras moleculares, las formas de la vida y todo lo que existe. Para muchos, la flor de la vida es un objeto de misterio que bien puede desbloquear los secretos del universo, ya que creen que contienen un registro de información sobre todos los seres vivos. Entonces, aquí tenemos la representación de múltiples semillas en todas las plantas que se originaron de esa flor de la vida
Cada semillita contiene su embrión y está lista para llegar a nutrirnos. Las partes de la semilla son esenciales en nuestro saber. Como tenemos, esta es una semilla monocotiledónea del maíz. En ese maíz crece un pequeño embrión, va desarrollándose por la doble fecundación y se desarrolla muchísimo nutriente con endospermo, con alimento, con cotiledón y permite el crecimiento de este embrión. Es una semilla que nos alimenta gracias a que acumula cantidad de nutrientes que se van a convertir en el alimento del embrión. La semilla de la dicotiledonia igualmente. De esa fecundación se desarrolló un pequeño embrión que lo podemos ver con su epicótilo como una plúmula allí, y esta se va a nutrir de toda la cantidad de nutriente que tienen los dos cotiledones, siendo esta como una gran matriz base de alimento para ese embrión, demostrándose así la presencia siempre de la Madre Divina para alimentar ese embrión. El número de oro o divina proporción interrelaciona el árbol de la vida con los demás elementos del vegetal. Entonces aquí va creciendo el número de oro, tiene su desarrollo base en ese árbol e igualmente esto sucede en cada una de las plantas. Ese árbol de la vida está allí presente en la parte central, en cada una de las ramas, brotes para permitir ese crecimiento y esa armonía en las plantas, las cuales van desarrollándose en las yemas de la planta como semillas de la vida. La raíz sostiene de una manera invisible al árbol de la vida y proviene de la partícula Ra, dios egipcio, e Is, runa de la diosa egipcia Isis. De ahí la palabra raíz, la base del sustento divino en las plantas, en donde la luz astral universal viaja continuamente por las ramas, flores y frutos del vegetal, generando sanación física y curación metafísica. Este árbol de la vida se va manteniendo porque esta flor de la vida anida allí en las diferentes ramas, se producen variedades de enzimas denominadas auxinas que van dando el crecimiento, y para las yemas florales se desarrollan enzimas, hormonas denominadas el florígeno, para dar de nuevo nuevas formas de vida para que crezca la flor, demostrándose así la belleza de ese árbol de vida siempre presente, no solo en el ser humano, los animales, sino también en las plantas y el mineral, donde siempre la geometría sagrada actúa con la perfección base para determinar la sabia energía del logo solar. La germinación es un proceso de belleza como lo podemos admirar ahorita. El divino poder presente en la semilla expresa la involución y evolución de las formas y generación del endoconsciente en el embrión de las plantas. Si tomamos un germen, una semilla de trigo, por ejemplo, y la depositamos en terreno adecuado, podemos contemplar el más grande milagro de la naturaleza, porque de este germen crece una hermosa planta y de la nueva planta surge una espiga y de la espiga aparecen cantidad de nuevos gérmenes, de nuevas semillas. Si esos gérmenes son depositados de nuevo en la tierra, tendremos el milagro que con un solo germen se podría cubrir la tierra de plantas del mismo género, convirtiendo lo uno en lo múltiple. Esa sucesión biológica de la vida, como decíamos, siempre está presente por armonía entre los diferentes semillas, el número phi, y hacen interrelaciones con el medio ambiente, el agua,
el aire, el suelo y la divina energía. De tal forma que los protistas, zoofitas o primeras formas de vida se alimentan del humus de la tierra y los más evolucionados seres vivientes, animales y hombres, derivan su alimento del reino vegetal utilizando raíces, tallos, hojas y frutos, o bien la esencia de las flores mismas, como es el caso de las abejas y de otros pequeños organizados seres. Las humanidades en curso no se han querido dar cuenta, no han podido actualizar conciencia de que al reino vegetal le debemos nuestra subsistencia animal y que por tal razón debiéramos amarle con la misma sensibilidad que adoramos, y adorar debemos a nuestros nobles progenitores que nos proporcionaron el jugo vital de su existencia convertido en leche para hacer posible nuestro desarrollo y crecimiento, nos dice el maestro Ragosini. El maravilloso movimiento en la vida de las plantas. Internamente en las plantas hay sistemas de circulación donde continuamente los fluidos están en movimiento. Comúnmente la gente pregunta ingenuamente si existirá realmente lo eterno, lo espiritual, lo divino. Si en cambio de hacer tan ingenua pregunta infantil e inconsciente, sintieran y comprendieran el maravilloso movimiento de la vida, verían lo inmortal por doquier, pues la infinita vida que ahora se manifiesta en el fruto, enseguida será tallo, rama, flor y semilla para perpetuar el movimiento de la infinita vida, de la vida de la forma en la vida, y así la esencia de la existencia, que es lo eterno, la podemos contemplar por doquier en maravillosa eclosión. Entonces, recordemos que en la planta están estas nervaduras, estas formas de movimiento en esos vasos comunicantes, y que allí existen adaptaciones completas tilacoides para recibir la luz, el oxígeno, la savia bruta, la savia elaborada, con cloroplastos capaces de tomar esa energía porque están presentes en cada una de las células, la célula con sus cloroplastos, pero con una adaptación de una membrana celular eh, compleja, y allí al ver el corte de la hoja están los sistemas presentes para permitir el divino movimiento del aire, el agua, la divina esencia presente tanto en la hoja como en el tallo, la raíz, demostrándonos así el gran movimiento universal base de la vida. Aquí el fuego cósmico y reino vegetal está presente. El reino vegetal condensa los sutiles estados de la materia, conocidos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para estructurar todas las diferentes formas de carbógeno, que es base y fundamento de todo cuanto existe en el mundo de la forma. Los químicos han descubierto hasta 106 elementos y cada día hallan más a medida que los aparatos de observación y los laboratorios permiten comprender que lo múltiple es el resultado de lo simple, y que del fuego cósmico o fohad de los tibetanos dependen todos los elementos descubiertos y por descubrir. De ese raíz, tomando esa divina esencia, se absorben las sustancias, y por ese fuego divino luego se hacen las transmutaciones propias, y esa energía divina solar permite integrarse a toda esta forma de fuego cósmica convertida en sí en el huevo de la vida. Esas flores de diferentes colores son esenciales para la investigación, donde se ve el mundo de las formas. La filosofía analiza el mundo de las ideas, y la religión del amor, que es la única, desarrolla su actividad en el mundo del sentir. Así, ciencia, filosofía y espiritualidad o mística deben aunarse para penetrar en los misterios de la vida y del ser. La separación y conflicto entre estos tres modos de investigación es lo que ha creado grandes dificultades para las humanidades en curso. Confiamos que en un remoto futuro estos tres modos presten sus contingentes el uno al otro, y así la humanidad, con el verdadero sentido de armonía,
podrá marchar por los senderos del progreso y del bienestar sin olvidar jamás que la meta real está en la actualización de conciencia y en la realización del divino amor a todos los seres y todas las cosas en las cuales alienta la vida. El reino vegetal transforma lo mineral e induce lo cósmico. Como vemos, ese reino transforma los minerales e induce lo cósmico para aumentar el poder de su vida, pues se ha hecho el siguiente experimento, que cualquiera de ustedes puede repetir. Se toma una porción de tierra y se pesa en una balanza. Esta tierra se deposita en un recipiente que también se pesa previamente. Se deposita dentro de la vasija una semilla que también se pesa. En el curso del tiempo la planta crece desarrollando peso, volumen, y si luego se pesa la tierra y el recipiente, teniendo también en cuenta el peso de la semilla original, prácticamente no ha cambiado el peso y volumen de la tierra y mucho menos el del recipiente. Y sin embargo, la planta ha aumentado extraordinariamente su volumen. El amor a las plantas. ¿De dónde extrajo la planta en desarrollo los elementos que aumentaron su volumen y su peso? Pues sencillamente la planta ha condensado o materializado, si cabe usarse el término, las energías del espacio invisibles para los sentidos ordinarios, cambiándolas en materia densa, luego en planta, por el poder omnipresente del espíritu. Tiene la cualidad de sublimar la materia inerte en la tierra, convirtiéndola en sustancia para la vida actuante de la planta y mucho más. Ay, perdón. Pues puede cristalizar y objetivar al mismo tiempo energía cósmica, convirtiéndola en sustancia, y así la gente observando sin ver no se da cuenta que el más grande milagro de todos los milagros es el que, en el que opera la vida en sus preciosas como maravillosas actividades. Las plantas responden a los estímulos. Al sembrar una semilla de sandía, el tallo de la planta al crecer se dirige exactamente en dirección al recipiente que contiene agua, elemento que es para ella fundamental en su nutrición. El botánico común dice que es un fenómeno de tropismo, pero para que el movimiento se verifique en forma inteligente, es indispensable que una conciencia interna lo dirija. Por eso es que el gnóstico, el que se halla en búsqueda de la verdad científica, al decir ni cáscara ni almendra bastan, sino que es indispensable la omnipresencia del espíritu en la forma. El espíritu interno o endoconciencia es la inteligencia cósmica, operando en lo interno de los seres y de las cosas. Y así el verdadero sabio no puede ser ni positivista riguroso ni idealista abstracto, sino que en la forma descubre el poder del espíritu, siendo el espíritu el arquitecto de las formas. Esta sí es la verdadera sabiduría de las edades. Las nasias es un movimiento pasajero de determinados órganos de un vegetal frente a un estímulo de carácter externo y difuso. Hay plantas muy evolucionadas que poseen sensibilidad definida, tales como la dormidera o sensitiva. Si tocamos solamente una hojuela de la sensitiva, ella se contrae inmediatamente, sus ramas y sus hojas caen perpendicularmente en dirección al tallo. Toda ella se pone enjuta y decrépita, pero a los pocos momentos empieza a reaccionar de nuevo e irguiendo majestuosamente los tallos, vuelve a exhibir su natural plenitud. Las plantas carnívoras se alimentan de sangre animal, como el llamado laurel rojo de la zona amazónica. En nuestros páramos, la planta llamada atrapamoscas, la planta llamada atrae las tales insectos, seduciéndolos con su magnetismo sensorial, porque se nutre de la sustancia de los pequeños insectos. Aquellos poseen maravillosos
Adaptaciones que mencionamos y otras que sería largo citar se cumplen en la naturaleza orgánica de los vegetales porque ellos han especializado sensibilidad para lograr los fines de su subsistencia y proliferación. La naturaleza es prodigiosa en todos sus modos, pero el hombre, que se las da de muy racional, pasa sobre ella como sonámbulo sin darse cuenta de la maravillosa que la rodea. Sentido ideal de la vida debe cultivarse en el interior del hombre para que se pueda comulgar con la naturaleza y comprenderla. Como ya hemos dicho, el reino vegetal es el que proporciona al hombre el alimento sustancial como el gas, oxígeno, que es el que produce su alimentación anímica. Además de proporcionarle el árbol alimento, es también manantial de preciosas medicinas para curar sus enfermedades. Y así bien lo dijeron los sabios que escribieron la Biblia al decir que las hojas del árbol son para la vida y la salud. Ante esto, el maestro Israel Rojas nos ha dejado el texto El secreto de la salud y la clave de la juventud. Aquí tenemos presentes la importancia de plantas como el diente de león, allí presente la maticaria, lora las plantas admirables que en su vida la virtud encierran y lo ofrecen con bondad como si fueran hadas de amor en sacrificios amables. En el texto de la inteligencia de las flores se nos explica todas las interrelaciones internas del endoconsciente de la planta. El que quiera deleitarse y al mismo tiempo comprender que el omnipresente espíritu opera, debe leerse la maravillosa obra de la inteligencia de las flores por Mauricio Maeterlinck, publicada en 1907, quien fue un alma sensitiva y por tal razón logró apreciar la belleza y el sentido de las cosas operando en la naturaleza al contemplarla en sus maravillosas expresiones. En su obra, El huésped desconocido, se asombra uno cómo él logró descubrir que tras todos los seres vivientes, en la intimidad de su naturaleza, hay un huésped desconocido, un espíritu interno, el que ha sido llamado subconsciente por la escuela freudiana y endoconsciente por los gnósticos, porque la palabra endoconsciente procede del griego de endos, dentro, y consciente, lo que nos indica que dentro de los seres vivos actúa una conciencia interna, que es realmente el arquitecto de todas las modificaciones en la vida y de la vida en la forma. La serpiente del Génesis. Cuando la humanidad en un proceso evolutivo aprenda a amar los reinos y se compenetre con ellos, conquistará el llamado paraíso que perdió por haber usado mal el fuego creador, la energía de la vida. La maravillosa serpiente genesiaca de que nos habla Moisés en la introducción de la Biblia. La serpiente del Génesis no engaña, sino que simplemente cumple la función de despertar el sentido procreador, que es el poder que ha humanizado al hombre y que sublimado lo hará divino. Tal sentido profundo se podrá saber y comprender si se estudia con atención y suficiente penetración la sabiduría de los gnósticos rosacruces. Según la sabiduría, Moisés, derivada de los cabalistas caldeos, la serpiente se hallaba enroscada y de hecho se halla al pie y en las raíces del árbol de la vida. En la tradición esotérica de las edades, el nombre árbol ha sido siempre utilizado porque la planta es el primer movimiento ostensible de la vitalidad en la superficie de la tierra y porque según los gnósticos rosacruces es evidente que en la raíz del árbol generador es donde se halla el fuego secreto de la vida. El desgaste del suelo ocurre. Las ya fenecidas grandes civilizaciones de Caldea, Mesopotamia, Persia, Egipto, fueron perdiendo su grandeza al destruir el reino vegetal y no cuidar atentamente el trabajo de reforestación para que el reino que nos nutre y da vida se perpetúe a través del tiempo y la raza humana y pueda subsistir. Y aún
En los actuales tiempos en que la humanidad se siente tan grande y superada, sigue destruyendo los bosques con el resultado secuencial de que se secan las aguas, viene la erosión y las tierras se vuelven estériles. He aquí la inconsciencia y la injuria del hombre, ocurriendo así erosiones hídricas y erosiones causadas por el hombre, la pérdida de los suelos, erosiones glaciares, erosiones completamente que destruyen toda la capa de suelo. En la antigüedad existía el botiquín viviente en casa. Era común en el solar de las casas mantener las plantas que eran útiles para sanar. Es herbario de la salud o botiquín viviente. Una planta que ha mostrado utilidad se convierte en herencia en todos los pueblos, tal como ha sucedido con la mayoría de las hierbas alimenticias, medicinales, aromáticas o simbólicas que acompañan nuestros huertos criollos. El herbario es una colección que destaca la botánica de estas plantas domésticas y resalta sus valores culturales. Nicholas Culpeper publicó una completa guía ilustrada de esas hierbas medicinales en 1653 y hoy en día se sigue imprimiendo para poder entender cómo armar ese herbario. La salvia es uno de los símbolos de este huerto medicinal y aquí la tenemos presente en los jardines y en los diferentes potreros a nuestro alrededor. Las plantas medicinales se pueden procesar a diferentes niveles, desde el casero hasta el industrial, para hacer llegar al cuerpo sus principios activos y poder lograr la sanación de las enfermedades. El maestro Israel Rojas nos presenta sus libros sobre el uso medicinal de las plantas. Muchos de ustedes muy bien lo conocen, El secreto de la salud y la clave de la juventud. Viva sano, donde él nos enseña el uso de todas las plantas, así como cures comiendo y viviendo. Entraremos ahora en la participación más o menos detallada de algunas plantas, las cuales probarán sus maravillosas virtudes y el enorme beneficio que ellas gratuitamente están listas a prestar al ser humano que quiera utilizarlas. Daremos los diferentes nombres regionales con el fin de facilitar su distinción y empleo. Esto se verá si ustedes leen cada uno de estos textos. En resumen, el mundo de las plantas es maravillosa. Se conocen cerca de 500.000 especies, las cuales muestran una enorme disparidad tanto estructural como morfológica. Algunas crecen de flores, pero las más evolucionadas o angiospermas producen semillas para el alimento y armonía del sistema. Son seres vivos muy variados en vía de evolución, capaces de utilizar la energía de la luz solar para elaborar su propio alimento, el alimento de los animales y de los seres humanos en el proceso de fotosíntesis, puesto que poseen endoconsciencia y yemas generativas, así como flores, donde alberga el cáliz sagrado y manifiesta la flor de la vida en la generación de las semillas. En el perfil del bosque observamos plantas herbáceas, arbustos y árboles, los cuales brindan oxígeno, hábitat, protección a los suelos, protegen las aguas y a todos los seres del ecosistema. El ser humano debe utilizar las plantas como alimento, como medicinales para curar sus enfermedades, para uso de aromaterapias y decoraciones. La flora colombiana cuenta con registros cercanos a 26.500 especies de plantas con flores, lo que la colocan como el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, después de Brasil. Todos debemos cooperar para mantener dichas plantas. Como vemos, los árboles son santuarios. Quien sepa cómo hablarles y sepa cómo escucharlas, puede aprender la verdad. Hermann Hesse. Muchas gracias para todos los hermanos por su atención.